Carlos V quería ver su propio entierro. Él estaba un domingo celebrando misa en el monasterio y que de repente el demonio le asalta. ¿Qué poder se le otorga al agua? Las ninfas son las divinidades ya desde época griega asociadas a los lugares naturales mágicos. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Los maestros de la pintura nos dejaron grandes obras, pero también grandes secretos, algunos de ellos ocultos bajo los trazos de sus cuadros a lo largo de los años. Al igual que ocurre con los rituales mágicos del agua que ya practicaban nuestros antepasados y que se mantienen vivos en algunos rincones de Extremadura. Hoy hablaremos del agua sagrada y de los secretos y misterios de la pintura. Saliendo de allí, mandó llamar al guardajoyas, y venido, le dijo que le trajese el retrato de la emperatriz, su mujer. Estuvo un rato mirándole. «Cogedle», dijo luego, «y traedme el retablo o pintura de la oración del huerto». Mandó coger el lienzo del juicio final. Aquí fue mayor el espacio, la meditación más larga, tanto que estuvo el médico Matisio por decirle que mirase no le hiciese mal suspender tanto tiempo las potencias del alma que gobiernan las operaciones del cuerpo. Y entonces, volviéndose al médico, le dijo con algún estremecimiento del cuerpo: «Malo me siento». Fray José de Sigüenza, Historia de la Orden de San Jerónimo. Lejos de ser simples pinturas, las obras de arte esconden secretos y misterios que son difícilmente accesibles a ojos de los no iniciados. Algunos investigadores creen que muchas de ellas se encuentran dispersas por Extremadura. Bienvenida, Lourdes. Gracias. ¿Es esto cierto? Es cierto, Israel. Hay cuadros en Extremadura que representan milagros eucarísticos realizados por grandes maestros como Zurbarán. Tenemos cristos con extrañas leyendas e incluso una obra que tiene un protagonismo especial en la muerte del emperador Carlos V. La pintura era el medio que existía hasta el siglo XIX, a finales del XIX, para representar o para plasmar las ideas, para plasmar las leyendas, para plasmar la historia, de tal manera que todo lo que conocemos o muchas de las cosas que conocemos ha sido debido a los grandes autores que plasmaron esas ideas, plasmaron esas leyendas en cuadros y hoy día los podemos ver, los podemos reconocer y los podemos interpretar. Por cierto, ¿por qué el hombre más importante del siglo XVI viene a retirarse aquí, a un perdido rincón en un monasterio cerca de Cuacos de Yuste? Llama mucho la atención porque en su época nadie había hecho esto antes, ¿no? Hablamos de la persona más poderosa del mundo en su tiempo, que decide deshacerse de todas sus riquezas y marcharse hasta un perdido lugar de Extremadura, aislado, para morir. Dicen que lo que quería era prepararse para este tránsito, porque él tenía miedo de que sus pecados de guerra, de que esas gestas militares que había realizado hubieran emponzoñado su alma y le cerraran de alguna manera las puertas al cielo. Y él tenía un secreto pintado por Tiziano, cuya copia se encuentra aquí, en este monasterio.
Pues sí, hablamos de la Gloria de Tiziano. Esta obra él la utilizaba como un amuleto, como un portal de acceso al cielo. De hecho, él pide expresamente al maestro Tiziano, que ya estaba muy mayor, que confeccionara esta obra con unos parámetros muy concretos que él le había dado. Y dicen que mandaba a embajadores a Roma para ver si Tiziano todavía estaba vivo y seguía trabajando en esta obra tan importante para él. Lo que representa Israel es la Santísima Trinidad presidiendo esas puertas de acceso al cielo. Aparecen personajes importantes de su época, personajes bíblicos, patriarcas, profetas y también Carlos V y su familia. Pero aparece de una manera muy concreta. Él dijo que tenía que pintarle como si fuera un alma. Solo tiene un sudario, lo mismo su mujer, su hijo Felipe II, su madre Juana. En la obsesión de todos los grandes hombres del pasado, la obsesión por la muerte es normal. Pensemos que era lo único que no podían controlar, lo único que le venía tantos a unos como a otros. Ya lo dice la copla de Jorge Manrique, ¿no? Dice, todos somos iguales ante la muerte y nos viene a todos y nadie puede hacer nada. Solamente, no Carlos V, sino por ejemplo su hijo Felipe II, llegó a tener 4 armarios en el Escorial llenos de reliquias que le prevenían de todos los males habidos y por haber, reliquias de todo tipo, porque las recogió por todo el mundo. ¿Por qué? Por la obsesión que tenía de la muerte, de los males, de la salvación, de que no hacían nada. Esto te lo explica claramente lo que era la obsesión con la muerte que había en aquel momento. Entonces, ¿es cierto que él utilizaba este cuadro como una especie de portal para acceder a la gloria eterna? Sí, tenemos ese relato muy claro porque Fray José de Sigüenza, el cronista que nos contó estas últimas horas de Carlos V, nos dice que en esos momentos, él aquí ya retirado en Yuste, pide que le traigan distintos cuadros. Por ejemplo, el retrato de su mujer, Isabel de Portugal. Dice Fray José de Sigüenza que está durante mucho tiempo contemplando su retrato. Luego pide que le traigan la Gloria de Tiziano y se queda absorto, como en una especie de trance, contemplando esas imágenes. Tanto es así que el médico Matisio le dice que tenga cuidado de no estar tanto tiempo ante la obra porque a lo mejor psicológicamente no esto le puede afectar, porque él estaba en una especie de sopor onírico completamente metido en la escena retratada por Tiziano. Es cierto, Lourdes, lo que afirman sus contemporáneos, que él estaba obsesionado realmente con la muerte. Sí, estaba obsesionado y dicen que en ese tiempo en el que él abdica, cambia por completo su humor, se vuelve una persona más taciturna, atormentada, ¿no?, por esos recuerdos de la guerra que podrían impedirle el acceso al cielo y además aislado porque se deshizo prácticamente de todos los miembros, ¿no?, a su servicio, de todas las personas que le acompañaban, trayendo aquí lo justo y necesario, convirtiéndose prácticamente en un fraile más de este lugar, ¿no?, sin ningún tipo de signo de poder. Entonces, lo que pasó es que Carlos V organizó en este mismo espacio un funeral, unas exequias. Quería ver su propio entierro. Algo muy macabro, pero que tuvo lugar, todos vestidos de negro, acompañados de sus criados más cercanos, de los monjes, y después de eso Israel pues ya pudo prepararse para morir. Esa muerte se produjo aquí el 21 de septiembre de 1558 y su cuerpo incorrupto y esa gloria de Tiziano estuvieron aquí hasta que su hijo Felipe II los lleva hasta Madrid. Carlos V no fue el único que representó la escena de su muerte en vida. Hay una obra de teatro muy famoso, la de Don Juan, el famoso Convidado de Piedra, donde se hace ver cómo era su funeral, y eso cuando lo representa una obra de teatro, realmente es que es una cosa que todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere venir, porque
todo el mundo desconoce lo que va a haber después de la muerte. Hay un tema de religión, que es una fe, que nos dice que vamos a ser juzgados, que va a haber un premio y un castigo, pero a todo el mundo le gustaría saber o conocer qué va a pasar después, si realmente se va a salvar, se va a condenar, si le van a tener en cuenta todo aquello que le oculta de sus malos hábitos, sus malas costumbres, y por tanto intenta ver cómo puede ser el final, ¿no? Además se cuenta que justo antes de que fuese a morir, cuenta la leyenda, no la historia, que un extraño pájaro, mitad blanco, mitad negro, se posó aquí anunciando la muerte del monarca. Pero él no estaba solamente obsesionado con la muerte, también estaba obsesionado con la medida del tiempo. La de Carlos V no es la única muerte de la realeza que ha tenido lugar en Extremadura. Junto con esta, la más destacada es la de Fernando el Católico, que falleció en Madrigalejo el 23 de enero de 1516. Se dirigía al monasterio de Guadalupe para asistir a un capítulo de las órdenes de Calatrava y Alcántara cuando la muerte le sorprendió. Dice la tradición que le habían profetizado que moriría en Madrigal, pero el augurio se materializó en un pueblo extremeño de nombre parecido. Entre las razones que explican su muerte, según cronistas como Jerónimo Zurita, el rey sufrió una enfermedad ocasionada por el abuso de afrodisíacos, según sus palabras, por un feo potaje que la reina le hizo dar para más habilitarle que pudiese tener hijos. Carlos V, a pesar de su profunda fe, fue un hombre muy interesado por los avances científicos de su época, especialmente los relacionados con el tiempo. Él estaba obsesionado con la idea de medir el tiempo porque creía que eso podría mantener unido a su vasto imperio, y también porque era un hombre de mentalidad renacentista, un hombre avanzado a su tiempo que quería saber de esos avances científicos que se estaban dando. Tanto es así Israel que, aunque hemos comentado que se deshizo de prácticamente todo su servicio, mantuvo junto a él hasta el final a su maestro relojero, lo trajo hasta Yuste. Aquí tenía una habitación habilitada en la que inspeccionaban, trabajaban con esos relojes, algunos quedan todavía aquí como muestra, y es muy interesante porque también nos demuestra los problemas, esos tormentos interiores que él tuvo por ese interés científico. El interés que tienen por los avances científicos es normal. Date cuenta que el Renacimiento es una época de nuevos avances técnicos, de nuevos avances científicos. Hay que contemplar ahí a un Galileo que está en la época, hay que contemplar a un Kepler, es decir, hay que varios científicos, varios sabios, varios filósofos crean nuevas teorías, empiezan a desarrollar nuevas técnicas, y realmente es normal. En cuanto al reloj, es una novedad en su época la construcción de relojes por el control del tiempo, por dominar el tiempo, pero va muy relacionado con la astronomía, porque aunque eran muy religiosos, aunque el tema de la astronomía que sí era tema de superstición, ellos seguían creyendo que los astros influían mucho en la vida humana, y entonces era cuestión de controlar el tiempo, porque el tiempo lo marcaban también los astros. Este interés por la ciencia le trajo incluso problemas con sus confesores. Él financió parte de la expedición de Magallanes, que impulsó esa creencia de que la Tierra era redonda, y se lo reclamaron no porque chocaba con esa otra visión teológica. Por lo tanto, fue otro de sus problemas y de sus miedos. Pues al final parece que la suerte le sonrió porque su cuerpo permaneció incorrupto después de su fallecimiento. Y es muy curioso porque sabemos exactamente cómo es ese cuerpo incorrupto debido a que un pintor de apellido Rico en la época del romanticismo consiguió ver ese cuerpo en el monasterio del Escorial, lo pintó, tomó un boceto que fue publicado por Gustavo Adolfo Bécquer en una de sus revistas que él dirigía, y nos ha llegado hasta nuestros días.
La pintura no es otra cosa que un canal más para mostrar y contar lo que en aquel momento no se podía entender de otra manera. Y entonces la Iglesia, por ejemplo, la utiliza en los retablos de todas las iglesias de nuestro país y de otros países para contar la vida y obra de Jesús como un libro abierto, como un libro ilustrado, al que la gente accede a través de las imágenes para entender obras y milagros. Pero Yuste no es el único monasterio extremeño que guarda en su interior obras enigmáticas. También Guadalupe. Estoy pensando concretamente en una que representa un milagro relacionado con la sangre de Cristo. El autor de esa pintura que citas es Francisco de Zurbarán, el autor de la denominada Capilla Sixtina del arte extremeño, esa sacristía del monasterio de Guadalupe en la que aparecen 11 lienzos, 11 cuadros, y uno de ellos, el que nos interesa, representa un milagro eucarístico que le ocurrió al padre Cabañuelas o fray Pedro de Valladolid. ¿Qué pasó, Lourdes? Lo que ocurrió es que él era una persona muy creyente en la Eucaristía, en que el cuerpo y la sangre de Cristo se condensaban en ese gesto de consumir la hostia y el vino en un determinado momento de la misa. Dicen que en un instante de aquellos, hacia 1420, cuando él contaba con unos 50 años de edad, tuvo un instante de duda y ocurrió un milagro cuando él estaba celebrando misa. El milagro eucarístico que refleja la misa del padre Cabañuelas, un cuadro famoso conservado en Extremadura, es solo uno de los muchos milagros relacionados con la Eucaristía que se dan en Extremadura y en toda España. Algunos de esos prodigios eucarísticos tienen carácter netamente milagroso, netamente religioso, pero en otras ocasiones tienen una connotación celeste, igual que la de las apariciones marianas, que serían entendidos en términos modernos como ovnis. ¿Y qué dicen los papeles? Lo que dicen los documentos, porque él lo dejó apuntado por escrito y sabemos de esos documentos y se leyeron posteriormente a su muerte, es que él estaba un domingo celebrando misa en el monasterio y que de repente el demonio le asalta con dudas acerca de si Cristo se encuentra en la hostia consagrada. Dice el propio padre Cabañuelas que en esos momentos observa una nube que cubre todo el altar, que le impide ver el cáliz y que cuando se empieza a disipar aparece la hostia consagrada que va viajando en el aire, Israel, y soltando gotas de sangre que van llenando ese cáliz, ¿no? En esos momentos él escucha una voz que dice: sea en ti y quede para ti, ¿no?, de alguna manera este milagro. Aquello fue famosísimo y la confirmación de la duda que le asaltó en aquellos momentos. Era una duda que tenían todos si realmente ellos en la misa se comían el cuerpo y sangre de Cristo, y si eso realmente había una transustanciación, como decían el dogma del religioso. Entonces realmente esa duda existe en todos los cristianos y sobre todo en los grandes personajes. Esta duda que tiene atormentado al padre Cabañuelas es lo que hace creer él ver un día en un milagro, en una alucinación, de que realmente sí es verdad, porque él ve transformarse la hostia y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. De hecho, fue tan famoso, Lourdes, que llegó hasta oídos del mismísimo rey. ¿Pero quedan pruebas? ¿Hay algo que se pueda tocar? Tenemos las pruebas. Lo más sorprendente es que no solo tenemos esa obra de Zurbarán que refleja el instante del milagro eucarístico, sino que en el relicario de la Virgen, en el monasterio Guadalupe, se conservan los corporales manchados de sangre que pues surgió, ¿no?, en el momento del milagro, en la misa. Dicen además que fueron certificados en el siglo XVII por nuncio apostólico y por lo tanto confirmado de alguna manera por la Iglesia este milagro. Como dices, fue tan famoso que los propios reyes quisieron conocer a este hombre tan piadoso que había tenido esta experiencia, y les agrada tanto que se convierte en el confesor personal de la reina, que pide que cuando ella fallezca sea enterrada en Guadalupe junto a él, que por cierto murió en olor de santidad, otro de esos milagros que suelen estar relacionados con las personas santas.
De hecho, esta reliquia llega a exponerse en el Congreso Eucarístico de Toledo de 1926. Pero creo que este no es el único cuadro rodeado de enigmas que se encuentra en Guadalupe, ¿verdad? Tenemos obras de Goya y hasta algunas que podrían ser de Miguel Ángel que no podemos dejar de comentar. En Extremadura existen muchas imágenes religiosas que arrastran curiosas leyendas. Una de las más conocidas es la del Cristo Negro de Cáceres, una talla del siglo XIV. Según una reciente investigación, podría proceder de Etiopía y estar elaborada con una madera sagrada en diversas culturas, el iroco. En Escurial también se conserva un Cristo de la Agonía, cuya elaboración guarda misterios. Dice la leyenda popular que, en realidad, era una imagen fabricada para el monasterio del Escorial, pero la equivocación en una letra al enviarlo hizo que fuera a parar a Escurial. Quizás uno de los pintores más misteriosos sea Miguel Ángel, quien pintó la Capilla Sixtina en el Vaticano. Pero cuéntame, ¿qué relación puede tener Miguel Ángel con Extremadura? Se piensa que el maestro Miguel Ángel tiene una obra que está presente en el monasterio de Guadalupe, en concreto un Cristo de la Expiración que durante muchísimo tiempo estuvo en el escritorio de Felipe II. Sabemos que Miguel Ángel encontró inspiración en este momento de expirar, ¿no? Porque se conservan trabajos en el British Museum que demuestran que él pintó Cristos con ese gesto torácico, ¿no?, de ese último aliento, esa última bocanada de aire. El Cristo de Guadalupe es una talla en marfil de pequeñas dimensiones y las atribuciones son muy difíciles de hacer a posteriori y con pocas evidencias de ello, ¿no? Entonces, ese Cristo tiene muchas papeletas para ser de Miguel Ángel, sobre todo porque Miguel Ángel, el marfil no fue su material estrella. Entonces hay varios Cristos, pocos, que están atribuidos a Miguel Ángel en este material. Y por su estilo se piensa que este podría pertenecer al maestro. Yo estuve en Italia, en Florencia, siguiendo sus huellas y es un personaje rodeado de misterios, ¿no?, relacionado con la cábala, con el judaísmo y también en esa Capilla Sixtina que citabas, ¿no?, con ese estudio anatómico, esa representación de Dios que parece un cerebro, ¿no?, y que sabemos que él diseccionaba e investigaba cadáveres desde bien jovencito. Y no podemos olvidarnos, Lourdes, de otra obra maestra que permanece en el monasterio de Guadalupe, Confesiones en la cárcel, del gran Francisco de Goya. Goya, otro ejemplo del que no podemos dejar de hablar si hablamos de misterios de la pintura. Un maestro español que retrató en sus obras más oscuras escenas de canibalismo, de tortura, aquelarres, brujas, demonios. Y ese cuadro que se conserva en Guadalupe, en concreto, lo que hace es una reivindicación social del trato que recibían los presos en la cárcel. Se piensa que posiblemente Goya visitó algún manicomio o alguna cárcel y conoció de primera mano en qué condiciones vivían estas personas, ¿no?, obligadas a estar pues encerradas, y eso es lo que representa esta obra, que si bien no es una pintura negra, sí que es de las más oscuras del maestro. Decir que intentaba Goya en sus pinturas negras, después de un montón de interpretaciones que ya hay publicadas y que ya hay al alcance de todos los interesados, pues evidentemente nos llevaría mucho tiempo. Pero lo que sí creo es que la imagen que ha trascendido de un Goya atormentado, amargado, huraño, con unos años finales de su vida
que le han forzado a generar ese tipo de pintura después de lo vivido con la ocupación francesa y con lo que él vivió en esos momentos, contrasta mucho con la valentía de esas pinturas. Esa angustia, esa desesperación que transmiten los cuadros de Goya, también lo transmite otro gran pintor, Velázquez. Velázquez, que también tiene relación con Extremadura, por ese bufón Calabacillas, por ese bobo de Coria, ¿no? Hay mucha controversia si realmente este personaje sería el bobo de Coria, pero lo que dice la leyenda es que el duque de Alba encontró en Calabacillas, que así se llamaba un poblado cercano perteneciente a Camino Morisco, en pleno corazón de las Urdes, a un personaje que era muy gracioso y que tenía pues un retraso mental. Como era típico en la época que los gobernantes, que las personas de poder tuvieran este tipo de personajes a su servicio, pues para provocar gracias y risas en los visitantes, pues dicen que se lo llevó con él y que después se lo habría regalado, ¿no?, al rey, hablamos un poco de esclavitud, pero que estaría al servicio, ¿no?, y que al convertirse en un personaje tan famoso quedó retratado por Velázquez, ¿no?, y comenzó a surgir la leyenda de este personaje. Los bufones o los bobos que aparecen en los distintos cuadros que tenemos representado la realeza no deja de ser simplemente, o no deja de ser una explicación de representarnos la vida real, la vida cotidiana de los reyes. Claro, la vida cotidiana del palacio muchas veces eran los personajes del palacio, los niños, muchas veces con los bufones, que eran una especie de mala utilización de personajes deformes que acompañaban a los niños para entretener, para que los niños se rieran, para que los niños se alegraran, porque estos niños pues no tenían guarderías como hoy día, no tenían colegios, no vivían con otros niños, sino que vivían totalmente aislados del mundo real, ¿no? Y esta gente pues realmente vivía, porque si no, esta gente era carne de cañón de morir en la miseria o morir pidiendo en las puertas de las iglesias. Lourdes, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el arte y gracias por ayudarnos a desentrañar los misterios y los secretos de las obras maestras. ¿Qué poder se le otorga al agua? Las ninfas son las divinidades, ya desde época griega, asociadas a los lugares naturales mágicos. Dios, que para la salvación del género humano hiciste brotar de las aguas el sacramento de la nueva vida, escucha con bondad nuestra oración e infunde el poder de tu bendición sobre ésta, para que, sirviendo a tus misterios, asuma el efecto de la divina gracia que espante los demonios y expulse las dolencias, y así, al ser rociados, tus fieles sean librados de todo daño, que en sitio que será aspergido con este agua no residan los espíritus del mal, y se alejen todas las insidias del oculto enemigo. Haz que tus fieles, manteniéndose firmes por la invocación de tu santo nombre, sean libres de todas las asechanzas. Oración del agua. Hoy vamos a hablar de uno de los 4 elementos que marcan la vida humana,
el agua, un elemento mágico que se encuentra en el inicio de todas las civilizaciones. Bienvenido, Isaac. Pues efectivamente, no descubro nada si digo que el agua está asociada al origen de la vida en todas las culturas, en todas las religiones, pero no solo eso, sino al origen de las grandes civilizaciones, de las estirpes, de las dinastías, de pueblos incluso muy lejanos a nosotros, como pueden ser los grandes imperios inca o mexica, azteca en América, cuyo origen está en torno a una laguna sagrada. En el caso de los incas, la laguna de Titicaca es el comienzo de su gran migración, y en el caso de los mexicas todo lo contrario, el final de su migración, como la profecía decía que fundarían un gran imperio allí donde vieran un águila cazar una serpiente. La serpiente siempre está muy relacionada con el agua, lo vamos a ver, posándose en un nopal. Y casualmente vieron esa imagen tan espectacular en un islote en torno a una gran laguna que fue desecada para fundar la capital de los mexicas, lo que hoy en día es México DF. El agua siempre se considera un elemento sagrado en todas las culturas. No hay civilización, no hay ciudad importante que no se asiente cerca de un río, y el río es el agua de la vida. Por lo tanto, si tú quieres sobrevivir, tienes que estar cerca del agua. Aparte, el agua a nivel simbólico es el agua de la purificación, el agua que te da vida, pero también te puede dar la muerte, ten cuidado. Y el agua es el que te regenera. Por tanto, casi todos los ritos sagrados, todos los actos rituales, por ejemplo, que se hacen en la noche de San Juan, están muy relacionados con el agua, con beber agua de 3, 5, 7 fuentes, y todos los añadidos que tengan que ver con el agua a la hora de resaltar o purificar cualquier rito que tú hagas respecto a los dioses o respecto, por ejemplo, a la vitalidad de una cierta persona. También son sagrados los cenotes que se encuentran en México. ¿Qué poder se le otorga al agua? Pues efectivamente el cenote es la puerta de comunicación entre el inframundo y los distintos niveles que hay hasta llegar al cielo. Es decir, comunica los 3 planos en los que no solo la vida del hombre, sino la vida de los dioses del cielo, de los dioses del inframundo, se comunicaban con nosotros. Son puertas. Yo he tenido la oportunidad, además, de estar buceando en estos cenotes. No he tenido la suerte de encontrar ningún esqueleto, pero sí que se han encontrado allí, tanto buceadores como arqueólogos, restos de sacrificios humanos. ¿Por qué se sacrifica a las aguas? Sí, los cenotes son sagrados, por supuesto para los mayas, para los mexicas. Se les realiza ofrendas, muchas veces también es para aplacar a esos dioses del inframundo, y otras veces están asociados con esas leyendas del origen de esos pueblos, como sucede, por ejemplo, con el de la leyenda del Dorado. No solamente en las civilizaciones americanas tiene importancia el agua, también aquí en el Mediterráneo, en el origen de nuestras culturas, ¿verdad? Sí, por un lado una necesidad de controlar ese poder dador de vida que es el agua. Ya desde las primeras grandes civilizaciones vemos obras de ingeniería, como sucede con Babilonia. De hecho, Heródoto, al poner su lista de las 7 maravillas de la antigüedad, 4 de ellas tienen que ver con el agua. Los jardines colgantes de Babilonia, pero también los faros, el faro de Alejandría, el coloso de Rodas, ¿no? Esos hitos para que los barcos sepan que están llegando, ¿no? de la mar a buen puerto, y vemos esa necesidad, sobre todo, de poder controlar toda la fuerza y toda la vida que genera el agua. Sí, mira, en Extremadura tuvo que haber más culto al agua del que realmente conocemos. Solamente poner un ejemplo, y es Egipto. Para los egipcios el agua, la subida del agua del Nilo era fundamental. Salvando las distancias, yo creo que el Guadiana también tuvo que tener una gran importancia en cuanto a las crecidas que tenía y cómo anegaba muchos campos que luego realmente eran muy productivos. El hombre primitivo tuvo el culto al agua, y en Extremadura se dan varios casos, tanto a nivel productivo, como ya he dicho, como a nivel, por ejemplo, religioso. Las famosas fuentes termales. Había una divinidad primitiva que era Iron. El dios Airo, una divinidad primitiva que luego los romanos la asimilaron a sus nereidas, a sus dioses romanos, y luego el cristianismo también lo santificó. Es decir, hay un sincretismo religioso ahí según van llegando distintas religiones, pero desde el principio todas las fuentes, todos los pozos, todas las profundidades realmente tenían un valor sagrado, se les adoraba, se les rendía culto en Extremadura.
Quizás el mayor ejemplo que existe de relación del agua con la vida es precisamente la fuente de la eterna juventud, y los extremeños tienen mucho que ver con ella, ¿verdad? Sí, la búsqueda por parte de los que se han llamado los conquistadores extremeños, tanto de la fuente de la eterna juventud, muy asociada a esa leyenda del Dorado, que les llevó a muchos de ellos a dedicarles toda su vida y todas sus ganancias, ¿no? Todo su dinero, desde Vasco Núñez de Balboa, el primer extremeño que tiene noticia de estas leyendas fabulosas, pues al hermano de Pizarro, que estuvieron empeñándose en encontrar esos lugares míticos del otro lado del mundo. La fuente de la eterna juventud es un mito que aparece en casi todas las culturas y está relacionado con esa idea de inmortalidad. La primera referencia escrita que tenemos aparece en una obra de Heródoto. Bueno, ha habido personajes de todo tipo que la han buscado con la intención de poder alargar su vida. Un ejemplo es Alejandro Magno, que dicen que buscó ese agua de la vida, aunque sin duda el mito se extendió con la conquista y el descubrimiento de América, y uno de los personajes más importantes que trató de localizarla fue Ponce de León, que escuchó hablar de esta fuente de aguas milagrosas a unos nativos de Puerto Rico y en el siglo XVI emprendió una búsqueda para hallarla. Dicen que lo que encontró fue el estado de Florida y no esta fuente, pero de todos modos pues fue un gran hito, ¿no?, para la historia de la humanidad. Quizás se fueron muy lejos buscando ese agua sagrada que muchas veces teníamos aquí en Extremadura, porque tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Sí, tenemos ejemplos ya prerromanos, que luego fueron romanizados y que han pervivido incluso hasta la Edad Media. El más famoso de todos, por supuesto, es el de Santa Lucía del Trampal, asociado a ese lugar mágico de un vergel de la naturaleza en Alcuéscar, a la diosa Taecina. Pero hay otros muchos, Baños de Montemayor, Alange, posiblemente en el sur de Badajoz estén algunos por descubrir, en torno a Burguillos, y luego cristianizados muy tempranamente. Isaac, ¿qué cuenta la leyenda del Dorado? Bueno, es una leyenda que nos remonta a ese origen de la vida, pero también a esa necesidad de aplacar las fuerzas de la naturaleza. La leyenda del Dorado nos habla de que entre el pueblo muisca había un gran rey, su primer gran gobernante, que casó con una princesa de otro pueblo, una princesa preciosa, con la que tuvo una hija, pero enseguida se aburrió de ella. Él prefería las fiestas, prefería estar con los amigos, y la princesa, triste, fijó su mirada en un guerrero del que se enamoró. Al enterarse este gran jefe de los muiscas, decidió matar al que iba a ser el amante de su esposa y le dio a ella de comer el corazón del guerrero. Horrorizada por lo que había pasado, la princesa huyó con su hija, y todos cuenta la leyenda que terminan en una laguna, las dos supuestamente muertas, pero al cabo del tiempo se enteran de que siguen vivas. Este jefe, arrepentido, decide mandar a buscar a por ellas, y le traen a la hija, pero a la hija ciega, no tenía ojos. Parece ser que la princesa había desposado además con una serpiente que habitaba en esa laguna. A partir de entonces el rey, arrepentido por sus impulsos, decide todos los años honrar a esta serpiente y a esta laguna, y así el pueblo muisca, cada vez que elija a un jefe, a un nuevo jefe, llegará con una balsa llena de oro, espolvoreará de oro a ese gran jefe y hará una ofrenda de todas las joyas que le han regalado por ser el nuevo gobernante, no a este gobernante, sino a la laguna y a la serpiente que habita en ella. Fíjate, Isaac, que esa relación entre la serpiente y el agua es universal. Aquí mismo en las Urdes, el principio masculino de la serpiente y el principio femenino del agua se encuentran muy repartidos en las leyendas. Por cierto, allí en el norte se habla de que el agua es un ser vivo y que como tal duerme un rato, una hora cada 24 horas aproximadamente. Los pastores saben que durante ese tiempo en la que todo calla, tienen que coger el agua con mucho cuidado y despertarla suavemente con un cuenco para que no les haga daño, para que ese agua no sea un agua maldita y para que puedan beberla tranquilamente. Pero Isaac, no todo el agua es sagrada, ¿verdad? De los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, este último, para los pensadores griegos presocráticos, era clave
para acercarse a la energía del universo. Tales de Mileto, por ejemplo, consideraba que era el único elemento verdadero. Por eso no es de extrañar que en todas las culturas del mundo el agua sea símbolo de pureza y divinidad. En Extremadura, según atestiguan los documentos históricos, pero también la tradición oral, existió el culto al agua. Sí, la tradición oral y la epigrafía. Tenemos la suerte de conservar algunas inscripciones, como en el Museo Nacional de Arte Romano, donde se nos habla de las ninfas. Las ninfas son las divinidades ya desde época griega asociadas a los lugares naturales mágicos. Bueno, cuando miras la vida de estos seres elementales de la naturaleza, una de las cosas básicas que te dice cualquier manual, incluso te lo decía Paracelso, es que viven en los 4 elementos, y uno de los elementos es el agua. Entonces, no es impensable que estas criaturas, muchas de estas criaturas, el agua, tanto el agua dulce como el agua salada, sea su principal hábitat. Y muchas de las leyendas que tienen que ver con los seres elementales de la naturaleza con aspecto femenino, tienen que ver con ríos, con fuentes, con manantiales, con lagos o con mares. Y de ahí que se hable de ninfas, de náyades, de nereidas, de sirenas o de ondinas, todos ellos elementos relacionados con el agua. En concreto, las ninfas dedicadas al agua, a los lugares naturales relacionados pues bien con fuentes, manantiales, son las ninfas néyades. Las ninfas néyades les gustaba bañarse, por supuesto, muchas veces desnudas, y eso da origen a mitos que tienen que ver con encuentros fortuitos donde se las rapta, a veces se las viola, se las secuestra, y también les gustaba mostrar la exuberancia de la naturaleza. Por eso en unas fiestas tan extremeñas como las que se celebran en Cápaga, en mayo, Floralia, se recupera esa tradición de las mujeres de vestirse como ninfas, con unas coronas floreadas, y acudir al campo, al lado de las lagunas, a danzar en torno a estos lugares sagrados. ¿Sabes, Isaac, que la historia de las ninfas ha llegado a día de hoy en forma de leyenda? Aquí en Extremadura, y concretamente en el pueblo de Aigal, se cuenta todavía que el tío Antonio se encontró con unas señoras preciosas desnudas que se bañaban en el río y que además se dedicaban a robarle la ropa a su mujer. Realmente eran ninfas que a día de hoy cuentan que todavía se pueden ver en determinadas fechas en los ríos extremeños. Y por cierto, las ninfas, en número de 9, si no me equivoco, eran las que acompañaban a una gran diosa, Diana. Sí, y tienen que ver con estos encuentros furtivos de los que parece que todavía hoy en día hay constancia. En efecto, hay incluso un mito donde se habla de otra de las propiedades de este agua asociada a las ninfas, ese color cristalino, puro. Es otra de las propiedades mágicas del agua, sin duda alguna, y tiene que ver efectivamente con unos baños de la diosa Diana, acompañado de sus ninfas, y cómo fue furtivamente vista por un cazador, Acteón, un gran cazador, el gran cazador entre los hombres, que había sido criado entre centauros. Acteón la sorprendió y se maravilló precisamente porque el cuerpo de Diana, al salir del agua, parecía transparente junto con los brillos del sol. Diana, sorprendida y enfadada, enfurecida, transformó a Acteón en un ciervo en presa de caza de los propios perros que acompañaban a este cazador. El agua ha sido uno de los 4 elementos que más relacionado ha estado con la formación de los mitos. Tenemos a deidades que surgen de las aguas, a otras que incluso viven en sus profundidades, como por ejemplo Neptuno. Existen también seres elementales que viven en estos entornos acuáticos, como las ninfas, las náyades o las ondinas, e incluso mujeres de carne y hueso que por una maldición o por una tragedia están condenadas a vagar por esas aguas, como por ejemplo esa dama encantada del Guadiana. Pero en otras ocasiones, en Extremadura y en todo el mundo, también se relaciona el medio acuático con la aparición de los denominados OSNIs, objetos submarinos no identificados. Los OSNIs sería una variante del fenómeno OVNI y serían los objetos submarinos no identificados. Claro, cuando hablamos de objetos submarinos no identificados, supuestamente estamos hablando de toda esa fenomenología extraña de seres no humanos que hacen sus incursiones en nuestro planeta.
También es verdad que con las siglas OSNI pues se engloban muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el mundo ufológico. Sencillamente sería algo que no identificamos y que normalmente vive o se sumerge en algunos lagos o en algunos mares. Y precisamente en el templo de Diana de Mérida existen 2 piscinas lustrales a ambos lados del templo. En efecto, aunque hoy en día sabemos que el templo de Diana en origen no estaba dedicado a Diana, pero un gran historiador de la ciudad como Moreno de Vargas, y en plena recuperación renacentista del saber y del gusto por la antigüedad, se asoció a otra de esas 7 maravillas de la antigüedad, el templo de Diana Artemisa en Éfeso. Y sí, todos los grandes templos, los templos de culto imperial y los templos dedicados a los dioses del panteón grecolatino, solían tener a los lados, flanqueándolo, 2 fuentes de agua lustral, de agua de purificación. A veces el agua la santifican los dioses, pero otras veces el tiempo, y concretamente hay una fecha, el 24 de junio, San Juan, cristianizado, pero realmente el solsticio de verano. En esa noche y a día de hoy todavía en Extremadura se fabrica el agua de San Juan poniendo en un cuenco con agua un montón de flores que sirven tanto para embellecer el rostro como para curar sarpullidos, para aclarar la vista, incluso para hacer que te crezca el pelo. Es curioso lo que dices porque me recuerda a las aguas con propiedades curativas que ya al principio del cristianismo se asocia a determinados santos y mártires. El más famoso en todo el Mediterráneo estaba en Egipto, San Menas, donde los peregrinos acudían ya desde el siglo V con cantimploritas o las compraban allí para llevarse de recuerdo agua purificada, agua que curaba. Lo único que hace la Iglesia es colocar un santo al lado de una costumbre, al lado de unas creencias que ya existían, ¿no? Tanto San Antonio como San Juan o ese San Juan no dejan de ser ritos primitivos, ritos paganos que luego la Iglesia cristianiza, ¿no? ¿Pero por qué se debe? Por eso te estoy diciendo, porque el hecho de que exista una fuente que cure, el hecho de que las cabras al beber un agua mejoren, el hecho de que el río inunde y produzca más sedimentos, por lo tanto la tierra sea más productiva, todo eso hace que el hombre realmente necesite del agua y adore el agua, ¿no? Pero aquí en Extremadura también tenemos un caso. Nos sorprende saber que Santa Eulalia, un lugar de peregrinaje ya desde el siglo V, también era conocida por ser portadora de agua milagrera. A unos kilómetros al norte de Cáceres, un yacimiento que fue excavado en los años 70, una iglesia del siglo V, el Gatillo, perduró hasta época mozárabe, hasta el siglo VIII, y en una de las tumbas de una mujer allí enterrada, en plena época musulmana, se conservó una botellita con una inscripción grabada, un anagrama que ponía Santa Eulalia. Muy posiblemente esta mujer en vida quiso acudir en peregrinaje hasta el gran complejo martirial de Santa Eulalia en Mérida y llevarse de recuerdo una botellita de ese agua purificada para el día de mañana enterrarse con él y poder estar más cerca de la intersección de la Virgen, de la mártir, el día del juicio final. Estamos hablando de santos relacionados con el culto al agua, pero también hay rituales para hacer que precisamente venga el agua. Existen distintas teorías que tratan de explicar el origen de la vida. Algunas apuntan que la vida surgió de manera espontánea en la Tierra y otras aseguran que llegó de los confines del universo. En todo caso, sabemos que el agua fue clave para el desarrollo de la misma, pero además de ser importante para el origen de la historia humana, también lo es para su mitología. Como ejemplo, en el Génesis, Dios creó un firmamento en medio de las aguas. Isaac, lo cierto es que aquí en Extremadura y a día de hoy todavía se sigue utilizando a los santos cristianos para pedir agua. Sí, y es una tradición que viene desde el principio. Ya en el siglo IV tenemos constancia de ese poder que se le pide a los santos, que terminarán siendo los patronos de nuestras ciudades. Un poquito más avanzado en el tiempo, en el siglo VII,
conservamos una inscripción en Mérida de lo que pudo ser la catedral de la Mérida paleocristiana y visigoda, Santa María, princesa de todas las vírgenes, donde le dedica un espacio muy especial a San Juan Bautista. Y de hecho sabemos por la vida de los santos padres emeritenses, un libro del siglo VII, que efectivamente al lado de la catedral de Mérida había una pequeña basílica dedicada a San Juan Bautista, donde se celebraron los primeros bautismos de la capital de la Lusitania. Una historia con el agua que no siempre para la Iglesia fue positiva o beneficiosa. De hecho, por la misma época sabemos de un abad, un misionero, Melitón, que tenía muchos problemas para cristianizar a los pueblos del entorno, porque todos los años, ellos decían que eran cristianos, pero todos los años seguían yendo por el mes de mayo a una laguna que había a las afueras del pueblo a realizar ofrendas, a pasar el día como hoy en día nuestras romerías. Y le contestó el Papa Gregorio Magno que si no podía con el enemigo, se uniera a ellos, construyera una iglesia al lado de la laguna, se la dedicara a un santo relacionado con el agua, puede ser, por supuesto, San Juan Bautista, puede ser San Martín, San Antonio, San Menas en Egipto, y poco a poco la tradición se iría cristianizando. El ritual que se empieza a desarrollar o que desarrolla el ser humano para invocar el agua, para que el agua produzca, pues realmente es porque se cree que hay una fuerza superior que realmente es la que produce el agua. Entonces realmente se crean esas creencias, esas adoraciones, igual que a otro ser, igual que a otra fuerza que se desconoce, porque realmente el hombre primitivo no sabía por qué llovía o no llovía, no había hombres del tiempo que le dijeran ahora va a llover, viene una borrasca, no viene una borrasca. Sencillamente ellos tenían que invocar a sus fuerzas, a sus diosas, a sus creencias, para que aquello que ellos necesitaban llegara o viniera, ¿no? Entonces realmente de ahí viene todas esas creencias y todos esos ritos, todas esas costumbres que tenemos desde muy antiguo y que las distintas religiones lo han ido incorporando a sus rituales, a sus prácticas, ¿no? Ese sincretismo llega hasta nuestros días aquí en Extremadura. Hasta hace pocos años se sacaba San Antonio, un santo del agua, para que lloviese cuando había sequía. No solamente para que lloviese, también es un santo muy relacionado con el amor, tanto para el agua como para el amor. A este santo se le sacaba de la iglesia en algunos pueblos, se le ataba una cuerda a los pies y se le zambullía en el agua para que por este chantaje o por esta presión accediese o bien a conceder el amor a aquella que se lo pedía o bien para que cayese esa deseada tormenta en el pueblo. Sí que es curioso, lo comentabas antes, ese sincretismo, ¿no? De hecho, esas prácticas que estás describiendo también, muchas de ellas son anteriores al cristianismo. Sabemos que algunos padres de la Iglesia, como el problema que tuvo Melitón, lucharon contra ese poder curativo, ese poder del amor, ese poder salutífero que tenía el agua. Hablamos de San Martín de Braga, de Juan Crisóstomo, de cómo querían destruir aras, algunas de ellas dedicadas a los dioses de los caminos, a las ninfas, al agua, pero no pudieron con ello, hasta el punto de que ha llegado hasta nuestros días. Esas rogativas que hasta hace muy poquitos años se hacían en nuestros pueblos, en época de sequía, cuando llegaba esta calor, ¿no?, que dura tantos meses, y pedían al santo patrón del lugar porque lloviera. Incluso había curas que ya viendo un poquillo por dónde venían las nubes decía, bueno, vamos a esperarnos un par de días para hacer las rogativas. Exacto. Es muy universal la creencia de que hay conjuros para hacer que llueva. Y también la creencia que hay nuberos, que hay gente que son capaces de hacer llover. Esto se ve en muchas tribus chamanes que hacen una danza o un cántico de la lluvia, o personas, aún en la actualidad, por supuesto en tradiciones de toda España, que son capaces de hacer llover. En ocasiones este fenómeno se ha fotografiado. Ahora, el conjuro tiene que ver sobre todo con la utilización de palabras mágicas. Hay algo tradicional desde los tiempos egipcios, que es la utilización del nombre de Dios. El nombre de Dios que Isis le roba, por ejemplo, a Ra, es lo que da el poder de toda magia. Entre los magos judíos hay lo que se llama maestros en nombre. Son los más grandes magos de la historia. Son aquellos que conocen la forma de pronunciar correctamente el nombre de Yahvé, I-H-V-H. Decimos Yahvé o Jehová. Los conjuros tienen que ver con lo mismo, no tanto con una fórmula escrita como la forma de pronunciarla correctamente, para hacer llover o para producir otros prodigios.
Cuando se habla de las reliquias de santos, hay una variante para mí fascinante, ¿no?, que es la de las cabezas terapéuticas. Entonces, esos huesos que tienen sacralidad, en algunas localidades el cráneo o bien se zambulle en el agua, porque desde ese momento el agua adquiere propiedades terapéuticas, o bien a través del cráneo se hace pasar un líquido, que puede ser agua o puede ser vino. Esto se da, por ejemplo, en varias localidades de Navarra. En Obanos, por ejemplo, con la cabeza de San Guillén, se utiliza siempre después de la Semana Santa, se echa el vino o el agua a través de ese relicario, dentro está la cabeza de San Guillén, y se produce ese acto terapéutico donde luego el agua se utiliza o bien para los campos o bien sencillamente para beber y curar determinadas enfermedades. San Gregorio Ostiense pues también tiene esa misma cualidad, ese cráneo. Las mojadas, por ejemplo, en un pueblo de Segovia se utiliza también, o sea, en épocas de sequía, para propiciar que llueva, en lugar de sacar a San Blas o a San Antón en procesión como en otros pueblos, en este caso se cogen las cabezas de sus santos patronos, se zambullen en el agua y dicen que al poco tiempo empieza a llover, ¿no? Son las famosas mojadas del Caballar. No siempre ocurre porque ya sabéis que los milagros están reñidos con la ciencia, pero de vez en cuando se produce este prodigio. Y en Burguillos del Cerro también apareció un batisterio, que tiene mucha relación con un ritual también muy católico, muy cristiano, el exorcismo. El más importante de todos, prácticamente. Al principio del cristianismo, bautismo y exorcismo están íntimamente relacionados. De hecho, un exorcismo es un nuevo bautismo para recuperar al alma perdida o al cristiano perdido y vuelva a cristianizarse. Efectivamente, en Burguillos del Cerro apareció un batisterio de época visigoda, del que solo conservamos los planos, excavado a principios del 19. Batisterios hay muy cerquita de Mérida, en San Pedro de Mérida, en Caserrera, de los más antiguos que conservamos en la península ibérica. Y como decía, ese ritual ya constatado, ya documentado a finales del siglo II después de Cristo, o sea, en plena época alto imperial, es el ritual principal para los cristianos. A diferencia de lo que pasa hoy en día, que nos bautizamos prácticamente recién nacidos, el bautismo antiguamente era una iniciación, una larga iniciación, se tomaba en edad adulta y requería previamente de un exorcismo. Primeramente, el agua del bautismo era un agua purificada, era un agua limpiada, pero el propio neófito también tenía que ser purificado y se le practicaba un exorcismo en el que antes de entrar en la piscina de inmersión tenía que renegar de Satanás, tenía que renegar de el cortejo, de la pompa de Satanás y de los ángeles negros. Eso está documentalmente constatado ya en el siglo III. Una vez que se le había practicado el exorcismo, que había abandonado las tinieblas a Occidente, ya podía entrar en la piscina, ya podía recibir ese agua purificada, esa unción crismal, y ya podía salir mirando a Oriente, mirando a Jesús como un nuevo miembro de la comunidad cristiana. Previamente tenía que haber invocado 3 veces a la Trinidad. Bueno, Isaac, muchísimas gracias por estar aquí y por habernos ayudado a navegar entre las aguas sagradas de la historia. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.